Esta sería la posición actual del domo de los espíritus. En esta ilustración tenemos demarcado lo que correspondería al terreno ocupado por el templo de Salomón. Esta parte sería lo que actualmente es el remanente en la puerta, la pared oeste o el muro occidental, que es el muro de los lamentos en la actualidad. Esta posición el domo de los espíritus, que vamos a estar platicando un poco más adelante, está perfectamente alineado con la puerta de la misericordia, también llamada la puerta dorada o la puerta del lado este del templo de Salomón. Y esto sería aproximadamente lo que correspondería en esta parte al lugar santísimo y en esta al lugar santo. Todo esto obviamente asentado sobre el monte del templo en Monte Moria. Así luce actualmente el Domo de los Espíritus o el Domo de las Tablas. Fue denominado así por los mismos musulmanes porque ellos sabían que ahí se encontraba el Arca del Pacto que contenía las tablas de la ley y era asimismo la habitación del Espíritu Santo de Dios. Este sería el único vestigio de un elevador hidráulico de arena que Salomón construyó y del cual vamos a estar hablando a detalle para esconder el arca del pacto en caso de que la ciudad de Jerusalén fuera sitiada. Podemos ver en esta fotografía un detalle de lo que sería la base de este domo de los espíritus. Un detalle de una de las 8 columnas que aparecen ahí, el relleno que ha sido colocado posteriormente y una circunferencia que demarca también este punto específico. Del que vamos a estar hablando es justamente esta zona. Esta zona correspondería a un punto clave para establecer el lugar santísimo en el templo de Salomón. Desde un punto de vista alto, en esta ilustración veríamos el domo en color gris oscuro, ya sabemos que es un domo metálico negro, y este sería el punto en donde se encuentra. Si tuviéramos oportunidad de retirar dicha cúpula, nos encontraríamos con lo que ya hemos mencionado, 8 columnas que sostienen el techo. Si nosotros pudiésemos retirar esas 8 columnas, aparecería lo que ya mencionamos hace unos segundos, que serían este perímetro, esta circunferencia, con materiales que rodean el círculo de las columnas, que son la base del domo. Finalmente, si quitáramos las piedras de esta base, entonces nos encontraríamos con una piedra cuadrada con 4 guías, una gran piedra cuadrada con 4 guías que lo que dejan ver es que es el punto exacto donde se encontraría el lugar santísimo en el primer templo, es decir, el templo de Salomón. Ahora, hacer mediciones, el poder determinar con exactitud ciertas cosas en este momento en el Domo de la Roca, que es uno de los puntos más importantes de la religión musulmana y que se encuentra enclavado justamente en el monte del templo en Jerusalén, pues es sumamente complicado. Sin embargo, existen las formas de poder establecerlo por otros documentos y hallazgos adicionales. Muy bien. Esta sería la relación
de esta piedra que estamos mencionando con respecto al lugar santo que se encuentra aquí y el lugar santísimo. Esa sería aproximadamente la ubicación. Respecto a estas piedras de base, esta y las cuatro guías que hemos estado hablando. En Primera de Reyes 3.1 dice literalmente, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Bien, vayamos ahora, trasladémonos en el tiempo, en la historia, al momento del tabernáculo en el desierto. En el tabernáculo en el desierto, no estoy hablando del atrio, circundado por las cortinas, sino específicamente de lo que sería la tienda. Aquí tenemos como referencia el altar de bronce de sacrificios, la gran fuente eh, para el lavado, el lavacro. En el lugar santo encontraríamos la menorá, la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, el altar de incienso y ahí entonces en el lugar santísimo instalada el arca del pacto. Esta porción tendría entonces como dimensiones 30 codos por 10 codos. El lugar santísimo 10 codos por 10 codos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que son las dimensiones del templo de Salomón, nuevamente insistiendo sobre el punto, sin tomar en consideración el gran atrio, ahí entonces las dimensiones cambian de 60 codos de largo y 20 codos de ancho. 20 codos de ancho. Igualmente, tomando en consideración el gran altar de ofrendas quemadas de bronce, la fuente gigantesca, pero adicionando dos columnas de las cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. En el caso de estas columnas, estas gigantescas columnas a la entrada del lugar santo y el lugar santísimo en el templo de Salomón, se establece en la Biblia que su altura era de 18 codos, es decir, 9.42 metros de alto, y de 12 codos de circunferencia, que es una dimensión gigantesca. Eran dos tubos, para que podamos entenderlo, dos tubos huecos de 9.42 metros de alto por 6 metros con 28 centímetros de ancho, y el espesor de las paredes, insisto, de este tubo, de esta columna hueca, era de 12.7 centímetros. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 7, en los versículos del 13 al 22. Ahora bien, en Primera de Reyes 7, 13 y 14 se nos dice también en la Biblia, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Por encima de estas columnas huecas había un remate que se colocaba por encima de las columnas, que eran estos dos capiteles construidos en bronce fundido de 2.62 metros de alto, pero por el mismo diámetro de 6.28 centímetros de ancho. Y era lo que remataba las columnas.
Las columnas, además, en la Biblia, sabemos que tenían nombre. La de la izquierda llamada Boaz y la de la derecha llamada Joaquín. Ahora, en esta ilustración, a ojo de pájaro, observamos estas dos columnas, Joaquín, Boaz, y vemos cómo estas se encontraban a la entrada del templo de Salomón, pero curiosamente no sostenían absolutamente nada. En la siguiente imagen podemos ver estas dos columnas con relación al resto del mobiliario del templo. Además, entendiendo que el arca del pacto, de la cual estamos enfocando toda nuestra atención en esta charla, el arca del pacto se encontraba en una posición de tal forma que no se asentaba sobre esta piedra de la que estamos hablando, sino más bien un poco hacia la parte de la entrada principal del santuario, de tal forma que inclusive las varas empujaban el velo, el gigantesco velo. En Primera de Reyes 8:8 dice, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Así quedaron hasta el día de hoy. Esa sería la posición que tenía el arca del pacto en el tiempo del el templo de Salomón. Bien. Ahora vamos a ver entonces la importancia fundamental que tiene esta piedra de la cual hemos empezado a platicar. En este recuadro de color rojo se indica la posición del domo de los espíritus y esta es una piedra que corresponde a un elevador, un ascensor, que era operado por un sistema hidráulico de arena. Claro, arena e hidráulico pudiera tener una contradicción, pero entienden entonces un sistema similar al hidráulico, pero operado por arena, combinado con un sistema de palancas. Después de 7 años de construcción, Salomón dijo dos cosas en su oración que se encuentra eh, bien registrada en 2 de Crónicas 6, versículos 1 y 2. Dijo Salomón, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. 500 años después, estos serían los muros de Jerusalén y el equivalente al terreno ocupado por el templo de Salomón. 500 años después vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella, es decir, sitiaron la ciudad por todos los puntos. Y de todas partes se edificaron contra ella baluartes. Un baluarte sería una fortificación para facilitar el sitio de una ciudad. Y lanzaban grandes piedras lanzadas con catapultas capitaneadas por Nabuzaradán. Capitán y el ejército de los caldeos derribó los muros de la ciudad y se ordenó quemar el templo, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, irrumpiendo en el lugar santísimo en busca del tesoro más valioso de toda la historia del hombre, que es el arca del pacto. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada, pero se llevaron todos los utensilios de bronce, entre los que podemos mencionar nosotros las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, los candeleros, escudillas y tazas, pero nunca encontraron el arca, ni el candelero de oro, ni la mesa de los panes de la proposición, y por supuesto ni el incensario de oro. Esto se detalla con mucha precisión en dos pasajes que ustedes pueden revisar un poco posteriormente,
Jeremías 52:4 y Segunda de Reyes 25:10.